Jesús le salió al encuentro y la saludó. Ellas se le acercaron, le abrazaron los pies y lo adoraron. Entonces les dijo Jesús: no tengan miedo, vayan a decir a mis hermanos que se dirijan a Galilea, allá me verán. Palabra del Señor. Siéntense, hermanos. Hoy en el canto del Gloria que hemos estallado de alegría, es como si tuviéramos un secreto que hubiéramos estado guardando durante mucho tiempo y no lo podíamos decir y se nos quería salir y en muchas ocasiones parecía que se nos salía, ¿no? Y uno se tapaba la boca para evitar que saliera, ¿no? Nosotros en la misa de 10 decíamos: no se puede aplaudir ahora, porque nos pasamos la vida aplaudiendo y de pronto a alguno se le salía y entonces así estábamos nosotros. Estábamos en silencio, estábamos apabullados y con miedo, estábamos tratando de acallar la alegría, pero en el momento en que nos han dicho ya se puede cantar el Gloria, todos nos hemos soltado y a tocar la campana y a cantar de alegría, porque es Pascua del Señor. Aquello que todas las generaciones estuvieron esperando, nosotros lo podemos vivir, lo podemos anunciar, lo podemos gritar a los cuatro vientos. El secreto ya no lo es y hay que proclamarlo. Jesús ha resucitado. Todo lo que los símbolos, los ritos de esta liturgia grande, de esta vigilia pascual, tratan de comunicarnos eso. Desde el lucernario, en donde la oscuridad fue vencida por la luz. Acá en nuestra iglesia, cuando todos fuimos tomando nuestra luz y nos fuimos convirtiendo en luz para los demás, nos hablan de este misterio. En los temas que hemos ido tocando, hemos ido desgranando, preparando este momento, diferentes elementos. Y allá decíamos que cuando se llega a la resurrección no hay palabras y no hay conceptos, sino que se trata de atisbar, de tocar con símbolos el misterio, de iluminar el misterio no con palabras, no con conceptos, sino con comparaciones, con parábolas, con fantasía, porque no hay otro modo de hablar del misterio, sino dejarse tocar por él. Y eso es lo que ocurre en este día, en la Pascua. Podríamos ir pasando por toda la historia que fue preparando todo esto. Lo hemos estado escuchando en la palabra de Dios a lo largo de esas 4 lecturas del Antiguo Testamento que hemos leído. Pero ustedes ya las conocen. El Señor ha ido abriendo camino para que podamos llegar a este día. No ha improvisado. Han pasado muchas generaciones. Ha habido grandes proezas y portentos del Señor para preparar el corazón de los hombres. Abraham, el paso del Mar Rojo, los profetas en el destierro. Y la respuesta del hombre siempre ha sido la misma, una respuesta limitada, pobre, mediocre. Una respuesta que al final hizo que el pueblo de Israel solamente quedara un pequeño resto, unos pocos que creían. La Iglesia ha recordado a la Virgen María como la pobre de Yahvé, aquella que encarna a los pobres, al resto, a los poquitos que mantuvieron la fe. Y cuando llega este día, nosotros podíamos decir, bueno, pues el Señor no va a dar el paso, no va a resucitar porque no ha encontrado suficiente fe en la humanidad. Y sin embargo, el Señor da el paso y resucita. Y con Él se lleva a todos nosotros, los que lo merecemos y los que no lo merecemos, y nos salva a todos. Quisiera poder comentar algunos de los elementos de la palabra de Dios en el Evangelio que me parecen muy simbólicos, muy significativos, precisamente para permitirnos ser envueltos en ese misterio que es la resurrección.
Hemos leído en la primera lectura el libro del Génesis, la creación del mundo. Y hoy, en esta primera lectura del Evangelio que hemos escuchado, se nos vuelve a narrar lo mismo. Fíjense ustedes los símbolos, que es lo importante. La noche del sábado estaba terminando. La noche son las tinieblas, lo hemos visto en el lucernario. La noche es la presencia del pecado. La noche es el apabullamiento del mal sobre la humanidad. La noche del sábado estaba terminando y al amanecer la aurora del domingo. En ese momento la resurrección llegó. Es decir, algo que termina y algo que inicia. Un proceso. El sábado termina y el domingo inicia. Una vieja creación que termina, la condición sellada por el pecado y por la muerte, y una nueva condición que inicia, aquella en donde la gracia, la salvación y la vida tienen la última palabra. Y a través de estos símbolos se nos va mostrando pasar del sábado al domingo, de la noche a la aurora. Es el primer signo que nos da el Evangelio. Algo está ocurriendo, una nueva creación. Enseguida se nos narra precisamente las señoras, las mujeres, ¿verdad? Antes el terremoto. Mateo ya nos había dicho en el momento en que Jesús murió que hubo un gran terremoto y el velo del templo se rasgó. Y con eso Mateo quiere significar que hubo un hasta aquí de la ley, un hasta aquí del templo, un hasta aquí del judaísmo, un hasta aquí de la antigua alianza. Y ahora las cosas son nuevas. Se rasgó el velo del templo, el templo queda caducado. Y ahora nuevamente el terremoto. Es decir, ya no solamente es un proceso de cambio, despacito y lógico, sino que es un hasta aquí, un parteaguas. Hasta aquí llega el Antiguo Testamento, hasta aquí llega la muerte, hasta aquí llega el pecado y a partir de aquí la vida. Y el terremoto marca el espacio que distingue los dos testamentos. Las dos mujeres que son testigas de esto es muy bonito. Los discípulos no aparecen. Los apóstoles están recluidos, tienen miedo. 2 veces dice hoy el Evangelio, en boca del ángel y en boca de Jesús, no tengan miedo. Pero los discípulos tenían miedo. ¿Por qué? El padre Rafa hablaba precisamente en el pésame de qué pasaría si una persona que ha matado a otra se presenta, ¿verdad?, en el funeral a dar el pésame. Todos nos vamos contra ella, ¿verdad?, llenos de odio. Aquellos hombres habían contribuido a la muerte de Jesús. Los discípulos no habían defendido a Jesús. Los discípulos habían cobardemente huido, se habían desaparecido de la cruz. Si Jesús resucita, ¿qué va a hacer con ellos? Jesús resucita para vengarse. Jesús resucita para hacer justicia, para dar a cada quien su merecido, como muchas veces hemos dicho en la iglesia. Y aquellos hombres que saben que no han estado a la altura, los apóstoles, están escondiditos. Si resucita, quién sabe cómo nos vaya. Pero las mujeres no. Ahí están las mujeres, con ese corazón que ama, con ese no pensar mucho, sino dejar que el corazón actúe. Y las mujeres van hacia el Señor, van a encontrarse con su Señor, van a abrazarlo, quieren verlo. A las mujeres les cuesta desapegarse. Dentro de poco veremos a María Magdalena queriendo agarrar a Jesús, y Jesús diciendo: ya no me toques, ya no pertenezco a este mundo, pero es que necesito estar a tu lado. Así son los hombres racionales, ¿verdad? Y las mujeres ahí van al encuentro del Señor. Y entonces hay un momento muy bonito en donde se habla de lo que es el sepulcro. El sepulcro es como el terremoto, el sepulcro es como el alba y como la noche. El sepulcro alberga la muerte y alberga la vida.